Hace más de 20.000 años, en una tierra cubierta por hielo y misterio, los hombres miraban al cielo con miedo. El mundo era un lugar salvaje, gobernado por fuerzas que no comprendían. El rugido de un depredador en la noche, el relámpago que partía un árbol en dos, el temblor de la tierra bajo sus pies. Cada fenómeno era una señal, una advertencia de dioses invisibles. La supervivencia dependía no solo de la caza y el refugio, sino de interpretar correctamente estos mensajes. El miedo era ley, y quien dudara de las palabras del chamán, el puente entre los hombres y el mundo espiritual, era visto como un enemigo, una amenaza para la frágil paz de la tribu. El chamán no era solo un líder, era el guardián de la sabiduría ancestral, el único que podía descifrar la voluntad de los espíritus que gobernaban el sol, la luna y la vida misma. Una noche, bajo un cielo inquieto, el viejo chamán reunió a la tribu. Su rostro, marcado por incontables inviernos, reflejaba una terrible urgencia. Con la voz grave de quien ha visto el futuro, proclamó la más aterradora de las profecías. «Escuchen, los espíritus me han hablado en sueños. El sol, nuestra fuente de vida, pronto morirá, su luz será devorada, y en la oscuridad que vendrá, los cazadores de sombras descenderán de los cielos para beber nuestra sangre y llevarse nuestras almas». El terror se apoderó de la tribu. Los tambores comenzaron a sonar, un ritmo frenético y tenso que imitaba los latidos de sus corazones asustados. El chamán, cubierto de plumas y huesos, danzaba y gritaba, avivando las llamas del pánico colectivo. Para ellos, no era una metáfora, era una sentencia de muerte. Pero entre la multitud aterrorizada, una voz se alzó. Un joven cazador, llamado Kael, conocido por su destreza con la lanza pero también por su mente inquieta, se atrevió a desafiar las palabras del sabio. «Espera», dijo con una firmeza que sorprendió a todos. «El sol no muere, solo duerme. He visto esto antes, cuando era niño, en las grandes llanuras del norte. La luna cubre su rostro por un momento, pero siempre regresa». El chamán se giró hacia él, con los ojos inyectados en furia. «Herejía. Silencio, muchacho insolente. Tu incredulidad atraerá la ira de los dioses. Traerás la muerte sobre todos nosotros». La tensión en la tribu era palpable. Dudar del chamán era como dudar de la salida del sol, un acto impensable que amenazaba con romper el orden del mundo. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada en la mente de Kael, y entonces ocurrió. Tal como el chamán había predicho, la luz del día comenzó a desvanecerse de una forma antinatural. No era el crepúsculo familiar, sino una oscuridad fría que avanzaba desde el cielo. El sol, antes un disco de oro brillante, se convirtió en una fina hoz de luz. El día se volvió noche. El fuego de la hoguera central tembló, sus llamas parecían encogerse de miedo. Los pájaros callaron, el viento cesó. Y por un instante, el mundo entero dejó de respirar, suspendido en un silencio profundo y aterrador. «¡Es el fin!», gritó el chamán con desesperación, cayendo de rodillas. «Han llegado. Arrodíllense ante los cazadores de sombras y supliquen por sus vidas». La tribu, presa del pánico, siguió su ejemplo, escondiendo sus rostros contra la tierra helada. Pero Kael no se arrodilló. Mientras todos se escondían del cielo, él se mantuvo de pie, con el rostro alzado hacia la oscuridad. Vio cómo el último rayo de sol desaparecía, dejando solo una corona fantasmal de fuego blanco alrededor de un agujero negro en el cielo. Era aterrador, sí, pero también era magnífico. En ese instante de oscuridad total, comprendió algo profundo. No era un monstruo devorador de luz, era un baile celestial. Mientras la tribu lloraba y rezaba esperando el final, Kael alzó la voz contra la oscuridad, un grito que rasgó el silencio. «¡Miren! ¡Miren al cielo! ¡El sol volverá!
No son dioses devoradores, no son cazadores de sombras. Es el cielo quien baila para nosotros. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una convicción que comenzaba a calar en algunos de los más jóvenes. Lentamente, un destello de luz reapareció en el borde del disco oscuro. Creció, segundo a segundo, como una promesa cumplida. La corona de fuego se desvaneció y un rayo de sol cegador atravesó la penumbra, barriendo la noche artificial. La luz inundó el rostro de Kael, mientras él mantenía los brazos abiertos, recibiéndola. Los miembros de la tribu, uno a uno, levantaron la vista, viendo primero el sol renacido y luego al joven cazador que nunca había perdido la fe. Una mezcla de miedo, asombro y una incipiente esperanza en sus ojos. El chamán permanecía en silencio, derrotado, observando cómo la luz le arrebataba su poder sobre el miedo. El sol renació por completo, más brillante y cálido que nunca, y con él nació una duda en el corazón de la tribu, una duda sobre las viejas creencias, sobre los dioses iracundos y los monstruos celestiales. Nació un nuevo camino para la humanidad, uno basado no solo en la fe ciega, sino en la observación, la curiosidad y la razón. Kael, ahora bañado por la luz del sol, se dirigió a su gente. Su voz ya no era la de un joven desafiante, sino la de un maestro. El cielo no está enojado, dijo con calma. Guarda secretos, patrones, ciclos. No son amenazas que debamos temer, son ciclos que debemos aprender a leer. No necesitamos escondernos de las sombras si entendemos la luz. Ese día, la tribu no solo sobrevivió a un eclipse, sobrevivió al yugo del miedo irracional. Kael no mató a los dioses, pero les dio una nueva perspectiva, no como amos caprichosos, sino como parte de un universo ordenado y comprensible. Se convirtió en el primero de una larga estirpe de pensadores, de observadores de estrellas, de científicos. Aquella fue la verdadera historia de los cazadores de sombras. No eran criaturas del cielo, sino demonios internos, el miedo y la ignorancia. Y su derrota fue el primer gran paso de la humanidad, una victoria de la razón sobre el terror, librada en los albores de nuestro tiempo. La tribu, siguiendo a Kael, comenzó a mirar al cielo no con miedo, sino con curiosidad, iniciando un viaje hacia el conocimiento que continúa hasta nuestros días. Gracias por acompañarnos en este viaje a los orígenes del pensamiento. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones en la historia de la humanidad. ¡Hasta la próxima!